Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Vanessa Vallejo. Gracias por acompañarnos una vez más. Y bueno, esta semana tenemos acá en Estados Unidos un debate que es fundamental para el futuro del país y en general que es muy interesante en materia política y es primero estamos viviendo un ambiente de violencia muy complicado en el país con un tipo de violencia que yo creo que es, digamos que nueva. Yo no sé si ustedes han visto, pero algunos medios incluso han tildado esto, algunos han dicho cosas como lo que estamos viendo es una ola de violencia trans, y más que particularmente trans, que sí hemos estado viendo en los últimos meses varios acontecimientos donde el atacante es alguien de la comunidad trans, como le llaman ellos. Sobre todo lo que estamos viendo en los últimos meses es una violencia política muy enfocada y muy clara que viene desde la izquierda, de gente que deja muy claras sus intenciones, muy claras sus ideas hacia figuras de la derecha o instituciones relacionadas con la derecha. Entonces, en medio de ese ambiente se está dando una discusión que ya digo es muy interesante en materia política, pero sobre todo muy importante para el futuro de este país, y es qué es lo que está generando esta violencia, de dónde, incluso preguntas y estudios que están abordando la pregunta de dónde viene, digamos, esa violencia, ¿viene de la izquierda o viene de la derecha? Que en general yo creo que hay que aclarar que eh, a ver, a veces las cosas no tienen solo una causa y en general creo que este tipo de asuntos, cuando se trata de violencia, siempre hay varios factores fundamentales a eso. Es decir, más allá de si la violencia que estamos viendo viene, que yo creo que es evidente para mí que viene fundamentalmente de izquierda hacia la derecha, más allá de eso, obviamente, aquí hay otros factores fuera de la ideología. Obviamente alguien que comete un delito normalmente es alguien que tiene problemas mentales. Es decir, las cosas no son excluyentes y no quiere decir, por supuesto, que todo el que tenga cierta ideología va a terminar cometiendo actos de violencia en alguna escala. Pero bueno, ya en el panorama, digamos, político, estas discusiones de dónde viene la violencia, quiénes son los que la cometen, quiénes son las víctimas, ya se están dando incluso en estudios de universidades importantes y centros de debate político muy importante acá en Estados Unidos, pero que a la vez están siendo muy controvertidos por razones que ya vamos a ver y que son muy importantes. Entonces, bueno, antes de empezar este capítulo de este podcast hablando de qué están mostrando esos estudios, la pregunta es de dónde viene la violencia, ¿es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como dicen algunos? Eh, Quisiera que retomáramos algo muy importante porque está conectado con esto y nos muestra qué es lo que está pasando en los medios de comunicación y cómo está reaccionando también esa élite demócrata de los medios de comunicación, porque en realidad cuando uno habla de conservadores y de republicanos en general se refiere a los políticos, pero cuando uno habla de demócratas es bien curioso que en realidad los demócratas más influyentes en materia de sociedad no son los políticos, sino que contrario a lo que pasa en el movimiento conservador, donde sí son los políticos, en el mundo demócrata quienes más influyen son los grandes del entretenimiento y de los medios de comunicación. Entonces ustedes recordarán que la semana pasada el show de Jimmy Kimmel fue cancelado. La verdad es que ahora nos enteramos que muy brevemente por ABC, por sus comentarios tras el asesinato de Charlie Kirk, pero particularmente sobre el presunto asesino de Charlie Kirk. ABC, al igual que Nexstar y Sinclair, decidieron cancelar el programa de Jimmy Kimmel tras esas afirmaciones, particularmente que fueron esas afirmaciones para quienes se lo perdieron y no vieron eso, pues que Jimmy Kimmel prácticamente sugirió que el asesino de Charlie Kirk era del movimiento MAGA, lo cual no lo hizo en medio de un chiste y que pues por supuesto no es un chiste en medio de todo lo que está pasando y con todas las pruebas que hay, sino que yo lo veo como un acto claro de desinformación con la intención de verdad de desinformar. Tras esos comentarios, pues ABC decidió cancelarlo. Sin embargo, ayer volvió al aire
bueno, ayer no, en realidad fue hace 2 días, volvió al aire. Y pues obviamente la audiencia le subió un montón, no porque él sea gracioso, no porque él sea bueno. Esto es mi análisis, por supuesto. Él viene durante años en caída con sus ratings, sino porque todo el mundo quería saber si este hombre se arrepintió de lo que dijo y qué iba a decir. Pues bueno, aquí les voy a presentar, vamos a ver el clip del monólogo que él hace y la, digamos, disculpa, si algunos lo quieren llamar así, pero en realidad les adelanto que la gran crítica de los conservadores es que eso no es ninguna disculpa. Pero esta fue entonces la reacción de Jimmy Kimmel tras haber sido cancelado por ABC y tras haber sido ampliamente cuestionado por sus comentarios en los que, como ya les digo, intentaba decir o sugería que el asesino de Charlie Kirk era del movimiento MAGA. Vean lo que dijo ahora que ha vuelto a su show o la, entre comillas, disculpa o cómo abordó el tema. Que nunca fue mi intención tomar a la ligera el asesinato de un joven. Yo no creo que haya nada gracioso en esto. Publiqué un mensaje en Instagram el día que lo mataron, enviando amor a su familia y pidiendo compasión, y lo decía en serio y aún lo hago. Tampoco era mi intención culpar a ningún grupo específico por las acciones de lo que obviamente era un individuo profundamente perturbado. Eso era realmente lo opuesto. Bueno, muchos en redes sociales se ofuscaron, se enojaron diciendo que esto no era ninguna disculpa y efectivamente eso para mí no, a mí no me parece que sea una disculpa, a mí me parece que eso es incluso grave en el sentido de que es como cuando uno dice, bueno, siento mucho que te ofendieras, pero eso no fue lo que yo dije. Es más como cuando uno le echa la culpa a la persona por asumir cosas que supuestamente uno no dijo, cuando yo creo que en este caso es evidente que sí lo dijo. Sin embargo, pues Jimmy Kimmel ha vuelto al aire eh, y en medio de eso, pues el debate es quiénes son los que están incitando a la violencia, qué es lo que está pasando, cuál es la retórica importante o no, está desatando todos estos acontecimientos de violencia, porque, eh, bueno, el último, digamos, gran acontecimiento que por supuesto reseñamos acá y conversamos acá fue el asesinato de Charlie Kirk. Pero también ayer sucedió otro hecho lamentable en Dallas, en un centro de detención de ICE, en el que un individuo también en esta, digamos, modalidad, porque, o digamos, esta, no sé cómo llamarlo, esta nueva forma de cometer este tipo de ataques, que es un tirador, es decir, es diferente a lo que estábamos viendo o a lo que este país ha visto durante mucho tiempo en materia de violencia, porque estamos viendo entonces tiradores, lo cual hace un nivel incluso más complicado que las autoridades puedan manejar estas situaciones. Entonces, ayer en un centro de detención de ICE en Dallas, un tirador atacó a una van de ICE que iba, digamos, entrando en el parqueadero, también disparó hacia ventanas del centro de detención. Lastimosamente, pues entonces este tirador decidió apuntar contra una van de ICE que estaba entrando al parqueadero. Además también apuntó contra ventanas de este centro de detención de ICE. Y lastimosamente un detenido, uno de los que estaba detenido siendo transportado en esta camioneta de ICE, pues resultó muerto y hay otros migrantes detenidos por ICE que resultaron heridos y que están ahora en el hospital. Ahora, ¿qué se sabe hasta el momento? Bueno, este tirador no sabía que dentro de esa van se estaban transportando migrantes o detenidos por ICE. Obviamente no se podía ver, pues una van cerrada. Su intención al parecer era atacar a los agentes de ICE que estaban en este vehículo, así como agentes de ICE que pudieran estar dentro del edificio. Sin embargo, pues cosas de la vida, terminó asesinando a uno de los detenidos por ahí, seguramente migrante, y hiriendo a otros 2 migrantes, si no estoy mal, creo que la cifra es 2.
¿Qué otra cosa se sabe? Pues que en el lugar encontraron los casquillos con mensajes anti-ICE, o sea, literalmente estaban grabados con la imagen anti-ICE, como ustedes lo están viendo ahí. Esto fue de hecho una publicación de Kash Patel, el director del FBI. ¿Y qué nos muestra esto? Primero, es un patrón igual al del asesinato de Charlie Kirk, un tirador que deja mensajes en las balas y mensajes que evidentemente son de retórica de izquierda, esa retórica anti-ICE y contra, digamos que, o figuras de la derecha o instituciones asociadas a la derecha, porque ICE no debería ser una institución asociada a la derecha. ICE es una institución del gobierno que sirve para, como todas las instituciones del gobierno, pues para hacer cumplir la ley, pero en este momento es la derecha la que está defendiendo a ICE y es la izquierda la que está atacando a ICE. Tras este lamentable acontecimiento y en medio de toda la, digamos, discusión y reflexión, dolor que hay tras el asesinato de Charlie Kirk, pues ayer el vicepresidente J.D. Vance habló acerca de la retórica, de los mensajes, de todo lo que está ocurriendo en este ambiente político. Veamos lo que dijo el vicepresidente. No tienes que estar de acuerdo con mis políticas de inmigración. No tienes que estar de acuerdo con las políticas de inmigración de Donald Trump. Pero si tu retórica política incita a la violencia contra nuestras fuerzas del orden, puedes irte al infierno y no tienes lugar en la conversación política de los Estados Unidos de América. Bueno, pues vemos evidentemente a un vicepresidente bastante molesto, seguramente muy conmovido por todos estos ataques de violencia dirigidos a, ya digo, figuras o instituciones asociadas con la derecha. Y él lo que dice es que usted no tiene que estar de acuerdo con las políticas de este gobierno en materia migratoria, pero si su retórica incita a la violencia, usted no es bienvenido a esta discusión, e incluso dice que se puede ir directo al infierno. Entonces acá, ¿por qué les traje este clip? Porque es un clip que muestra claramente el problema tan grande que está teniendo este país. Un vicepresidente frustrado, un vicepresidente dolido, incluso algunos dirían que agresivo, diciéndole a la gente que está incitando este tipo de odio hacia los líderes o figuras del movimiento conservador y hacia instituciones como ICE. Y aquí obviamente se abre una discusión y hubo gente, digamos, sobre todo, por ejemplo, del espectro, digamos, libertario, diciendo que como un vicepresidente va a decir que no es bienvenido al debate, que hasta dónde llega el libre, digamos, la libertad de expresión. Ahora, él muy particularmente habló de la gente que estaba incitando a la violencia. Yo creo que acá hay unas líneas que a veces son difusas, pero que claramente todos entendemos que tiene que haber una línea entre libertad de expresión, que incluye, por supuesto, el discurso odioso. Cuando alguien dice algo odioso, pues está en la libertad de decirlo. Pero digamos que hay una línea que es en la que se cruza en la medida en la que alguien incita y directamente invita o empuja a la gente a cometer actos de violencia. El asunto y la discusión sí ha sido durante muchos años esa línea donde se cruza, hasta dónde protegemos la libertad de expresión, hasta dónde es culpable aquel que dice cosas o simplemente el culpable es el que va y las hace. Y eso se puede discutir, digamos, teóricamente es muy rico tener esas discusiones filosóficas, sociológicas, pero ya el problema cuando se aterriza y cuando se está viviendo una sociedad así, que fíjense ustedes lo complicado de esto, porque claro, para entrar a una instalación de ICE, pues uno tiene que pasar por muchos, digamos, paradas de seguridad. Pero si ahora lo que está haciendo esta gente es gente de la nada, gente que no tiene historial criminal, jovencitos, como el que asesinó a Charlie Kirk, de familias normales, que van y cogen su rifle y se ponen en un edificio,
y se dedican a disparar en esta modalidad de tirador, es muy difícil poder prevenir ese tipo de cosas. Entonces, cuando estamos hablando de una sociedad en la que está pasando esto, donde ya hay muertos, donde ya hay víctimas, ya no es tan fácil simplemente uno sentarse a hablar y decir, sí, la libertad de expresión, el culpable solo es el que comete el asesinato, sino que ya la situación es tan grave que uno tiene que decir, bueno, efectivamente, qué cosas tenemos que hacer como sociedad y qué cosas tenemos que comprometernos como sociedad. ¿Es importante o no es importante bajar el tono? ¿Es necesario o no es necesario? Porque en el mundo, digamos, de las discusiones, uno puede decir, bueno, cada quien que diga lo que quiera, pero cuando están pasando este tipo de cosas, yo creo que el ambiente se pone diferente y la responsabilidad es diferente. Ahora, ¿qué tipo de retóricas o cuál es la condena del movimiento conservador y de líderes como el vicepresidente J.D. Vance? ¿A qué se refieren? Bueno, pues justamente hace 2 días vimos al gobernador de California, Gavin Newsom, hablando en una entrevista diciendo, bueno, ya lo van a ver ustedes, pero comentando acerca de ICE precisamente. Un día después ocurre este atentado y este asesinato en Dallas. Pero veamos, por ejemplo, lo que dijo Gavin Newsom hace 2 días sobre ICE. Eso está sucediendo en los Estados Unidos de América. Hombres enmascarados saltando de autos sin identificación. Personas desapareciendo, sin debido proceso, sin supervisión, cero responsabilidad. Sucediendo en los Estados Unidos de América hoy. La gente pregunta, bueno, ¿ese autoritarismo está siendo hiperbólico? Tonterías. Estamos siendo hiperbólicos. Si eres una comunidad negra y marrón, está aquí en este país. Y así yo estoy profundamente orgulloso de haber tenido el privilegio de firmar el primer proyecto de ley del país para abordar el tema del uso de mascarillas. También para requerir que tengas una identificación simple a tu punto. Quiero decir, si un tipo saltó de un coche sin marcar en una furgoneta con una máscara, intentó agarrarme. Quiero decir, por definición vas a resistir. Y entonces estas no son solo tendencias autoritarias, son acciones autoritarias por un gobierno autoritario. ¿Viste lo que dijo Stephen Miller la semana pasada? Esto debería dar escalofríos. Bien, llamó al Partido Demócrata, una organización extremista, básicamente una organización terrorista, diciendo que va tras sus enemigos. ¿Viste el tweet que envió Donald Trump, Truth Social, básicamente diciéndole a Pam Bondi, quiero que saquen a estas 3 personas? Eso está sucediendo en los Estados Unidos. Bueno, este es entonces el gobernador de California, que además se está planteando como posible candidato a la presidencia del Partido Demócrata. De hecho, él está en campaña en este momento. No lo ha dicho directamente, pero es evidente que está en campaña, diciendo, uno, que estamos ante un gobierno autoritario. Entonces, hay varias cosas. Cuando uno dice que uno está ante un gobierno autoritario, sobre todo en Estados Unidos, donde se entienden tanto las libertades, porque así las plantearon los padres fundadores, porque así está en la Constitución. El americano promedio, sea de izquierda o de derecha, entiende que cuando se está ante un gobierno autoritario, se tiene el derecho de pelear contra ese gobierno autoritario. Entonces aquí hay por lo menos una forma muy, digamos que poco cuidadosa, o si es con mala intención, pues mañosa, de utilizar la palabra, porque no estamos ante un gobierno autoritario, es decir, el presidente Trump fue elegido democráticamente. Decir este tipo de cosas, pues evidentemente sí que crea un clima en el que la gente se siente descontenta, porque como así que estamos en un gobierno autoritario. Lo otro es que dice que las comunidades negras y brown y las minorías viven en miedo, y que cuando uno siente miedo y menciona directamente a ICE, diciendo que ICE no debería ponerse, pues cubrirse las caras, pasamontañas, le dicen a eso en algunos países, si no estoy mal, que hay los agentes de ICE para hacer estas misiones que están haciendo, o estos retenes, o pues todas las operaciones que están haciendo, no deberían cubrirse las caras. Y el gobernador de California, nada más y nada menos que el gobernador de California, en uno de los shows
más importantes de la noche, en una entrevista dice que si a él un agente de ICE viene e intenta sacarlo de su carro, que su reacción natural va a ser pues reaccionar y como que empujar, sí, bueno, reaccionar a eso. Entonces, si bien esto no es una persona, por eso les digo que a veces estas líneas son muy, muy complicadas y muy difíciles, porque como alguien que defiende la libertad de expresión, pero al mismo tiempo como alguien que está preocupada por lo que está pasando en este país y que cree que sobre todo los políticos y las figuras con tanto poder tienen que ser conscientes de las palabras que dicen y el efecto de sus palabras, es muy difícil porque el gobernador efectivamente no está diciendo vayan y ataquen a la gente de ICE, pero sí está diciendo cosas que en una mente enferma pueden significar eso y que pueden desatar eso. Entonces, ¿cómo abordar este tipo de discursos? ¿Qué hacer con este tipo de gente? Porque ya digo, él habla de una tiranía. La gente en Estados Unidos entiende que hay derechos de sacar una tiranía. Él habla de miedo, dice que él mismo su reacción sería, digamos, empujar si un agente de ICE viene a su carro y que la gente vive en miedo. Y resulta que un día después sucede este ataque que vimos ayer en Dallas, que les comentaba, con un tirador dejando sus balas con un mensaje anti-ICE. Ahora, todo esto ha desatado un debate que a mí en realidad me parece curioso. Y me pregunto si yo, por ser conservadora, veo las cosas tan claras y tal vez hay gente que no las ve tan claras, o toda la gente que está poniendo este tema sobre la mesa simplemente se hacen los locos voluntariamente. Pero el asunto es, me refiero a esto, con todo esto que está pasando, con todo esto que hemos visto, están saliendo estudios y la pregunta de dónde viene esta violencia. ¿Y por qué digo sí, que me asombra que esto se esté poniendo sobre la mesa? Porque para mí es absolutamente claro que la violencia, es decir, la que se ejecuta, yo no estoy hablando aquí de discusiones, no estoy hablando de debates, porque no sé, o sea, de pronto sí son los de la derecha y los conservadores los que más debatimos, de pronto sí somos los que más nos quejamos en redes sociales, de pronto sí somos los que más respondemos a la gente, no me refiero a actos, a hechos. Eh, para mí es evidente que esta violencia está viniendo de la izquierda hacia la derecha, y lo puedo decir, digamos, con las palabras claras, porque esta gente se está encargando, estos asesinos que hemos estado viendo, se están encargando de que el mensaje quede claro. Los últimos intentos de asesinato que vimos, digamos, a una figura importante y grande fue al presidente Donald Trump, evidentemente con una intención política, evidentemente por la figura que representa el presidente. Vimos hace como un mes esta masacre en esta iglesia católica, en un colegio de niños católicos, de un joven trans con un rifle, con una pistola, disparando mientras los niños estaban en su hora de la misa, del servicio, orando, es decir, sí, orando en una iglesia, y un trans decide dispararles a estos niños. 2 niños pierden la vida y hay, si no estoy mal, también otros 2 que todavía siguen en recuperación o luchando por sus vidas. Es decir, un joven trans con ideología clara atacando a niños católicos mientras están en una misa. Luego tuvimos el asesinato de Charlie Kirk con un tirador, también pues no trans él, pero con su pareja trans, y dejando mensajes en las balas acerca de LGTB, de ese movimiento LGTBI, y tildando a Charlie Kirk de ser un nazi, de ser un fascista. Evidentemente Charlie Kirk, una de las figuras más importantes de la derecha y del movimiento conservador, muy claro de izquierda a derecha. Ahora vemos este nuevo ataque a una institución de ICE, con alguien que deja en las balas el mensaje de que está de anti-ICE, literalmente eso es lo que puso. Entonces para mí es evidente, y en los últimos meses o últimos 2 años por lo menos hemos visto un aumento muy grande de
cuando el atacante es una persona trans. Eso no quiere decir que todos los trans vayan a cometer actos de violencia, pero obviamente sí nos muestra de dónde viene y es, digamos, una clave de dónde viene la violencia y hacia dónde y cuáles son esas motivaciones. Entonces, para mí eso es muy claro. Sin embargo, hemos estado viendo en las últimas semanas estudios de instituciones muy importantes, particularmente acá en Washington, D.C., que dicen que la violencia viene sobre todo de la derecha. Entonces, es bien curioso que eso pase porque para mí es evidente, como les acabo de decir, que los últimos asesinatos o atentados lastimosamente han sido, bueno, todo atentado y todo asesinato es una lástima, pero claramente, más bien es lo que quería decir, claramente han sido de la izquierda a la derecha. Ahora bien, obviamente el asunto es irse al fondo de esos estudios, cómo se están haciendo, qué incluyen como violencia y qué definen como derecha y qué definen como izquierda. Bueno, pues varias personas que se han dedicado en estos últimos días a analizar esto han tenido discusiones muy interesantes en programas y en espacios que les quiero presentar para que ustedes vean, más bien de sus propias bocas, de estas personas que se han dedicado en estos últimos días a mirar estos estudios porque son recientes, han salido esta semana, lo que en realidad están haciendo esos estudios. Entonces veamos, por ejemplo, esto es un clip de Five, el programa de Fox, donde uno de los participantes de la mesa, Gottfield, dice claramente de qué se tratan estos estudios en un debate o en un intercambio que está teniendo con la participante de la mesa que es demócrata. Vean lo que dice Gottfield acerca de estos estudios que aseguran que la violencia viene más de la derecha que de la izquierda. Yo hice, mira Jessica, hice un análisis profundo de ese estudio. Ese estudio fue escrito por un proyecto que fue dirigido por un tipo que dice que estaba en Antifa. Por eso todo eso ha sido eliminado, ¿de acuerdo? Es muy simple. Etiquetas a alguien como fascista o racista o nazi, te sientes libre de atacarlo y esa ha sido la ideología desde el principio. Es raro. No, déjame hablar. ¿Está bien cuando Donald Trump lo hace? Solo dime por qué está bien cuando lo hace Donald Trump. Te diré, no, estoy llegando. Genial, yo estoy disfrutando esto. Está bien, no lo serás por mucho tiempo. La izquierda llama a Trump un instigador del odio. Me han llamado un instigador del odio porque ridiculizo a la izquierda, ridiculizo a los manifestantes, ridiculizo a la academia, a Hollywood, a los medios de comunicación. Me burlo de The View todos los días, me burlo de la ONU. Adivina qué. Nadie actúa sobre las cosas que digo porque mi lado no hace eso. Decimos que la gente es estúpida, decimos que la gente está equivocada, pero no decimos que son malvados. Ese es tu juego, ¿de acuerdo? Y luego vienes y dices, está bien, hombre, este es un solitario con problemas mentales. Bueno, ¿quién crees que hace estas cosas? No es Ben Affleck, no es Tom Brady, ni siquiera es Carrot Top. Las personas que hacen estas cosas siempre son así. La pregunta es, ¿quién los dirige en esa dirección? ¿Por qué elegir East? ¿Por qué elegir a Kirk? ¿Por qué apuntar a estaciones de televisión y poner bombas debajo de camiones de Fox? ¿O por qué vandalizar monumentos? ¿Por qué matar niños en escuelas católicas? Dos cosas pueden ser ciertas. Una persona puede tener una enfermedad mental y tú puedes estar guiándolo a ese lugar en su vida. Así es como funciona el lavado de cerebro. Bueno, ya vamos a volver sobre el punto que hizo al final Gottfield porque es muy importante, pero para señalar de este clip, antes de eso, él menciona que quien hizo este estudio o que este estudio está dirigido por alguien que públicamente se ha señalado como una persona antifa. Entonces ya para empezar, pues podemos ver, digamos, el sesgo de este estudio. Ahora, veamos otro video. Este sí va a los detalles de por qué estos estudios terminan concluyendo que la violencia viene de la derecha particularmente. Este es un clip del podcast de Charlie Kirk, donde hago un paréntesis y digo que ahí ustedes van a ver la silla vacía porque ellos han decidido dejar la silla de Charlie Kirk, donde él se sentaba todos los días a hacer este podcast, vacía en honor a él. Y bueno, en este clip ustedes van a ver a uno de los participantes del podcast explicando cómo es que estos estudios extraños, extrañísimos para mí, terminan determinando que la violencia viene de la derecha. Veamos.
Hay tantas mentiras al respecto. Así que estoy viendo este hilo de Tim Carney, donde él solo miró algunos de los números en lo que estaban usando para esta base de datos. Entonces, por ejemplo, un joven suicida hizo una lista de objetivos que incluía a Trump. Luego mató a 2 extraños que eran blancos. Esto fue contado como violencia política de derecha. Según un estudio de la ADL, porque el tirador tenía una esvástica en su arma. Hubo un delincuente en New Hampshire, Jesse James Sullivan, en 2024, asesinó a su medio hermano que era blanco, pero lo contaron como violencia política de derecha porque se había unido a una pandilla blanca en la prisión por un delito anterior. Por cierto, eso es lo que pasa en la prisión. Tienes que encontrar a alguien que te proteja. Hay alguien que encontré donde alguien envió ¿cómo hizo una llamada de acoso a George Santos y dijo que había como dañado a la comunidad gay con lo que hizo? Y eso fue como amenazas de derecha, antigobierno. Sí, porque George Santos, entonces este tipo lo llama y le hace una amenaza porque George Santos ridiculizó a la comunidad gay, así que eso debe ser de derecha. Sí, un activista gay dejó un correo de voz amenazante para George Santos y dijo que sentía que había realizado actos anti-gay y eso fue violencia de derecha centrada en el gobierno. Bueno, este clip es muy importante porque ahí él señala 3 ejemplos muy claros que son escandalosos. De verdad es una falta de seriedad, y una falta de honestidad de quienes hacen estos estudios, que cataloguen, claro, están catalogando a todo el mundo, a todo el que comete cualquier tipo de ofensa o de delito como de derecha por cosas que quienes somos de derecha sabemos que no tienen nada que ver. Y yo creo que quienes son de izquierda, la mayoría también lo pueden entender muy fácilmente. Yo creo que es mala intención. O sea, por ejemplo, que un gay llame a amenazar a un congresista gay porque supuestamente sus acciones están perjudicando a la comunidad gay, y eso tildarlo de violencia de derecha. ¿Qué violencia de derecha es eso? Es un gay amenazando a otro gay. ¿Qué violencia de derecha es eso? ¿Cómo se puede concluir eso? Eso no es absolutamente para nada honesto, ni es claro como sí fue claro el asesinato de Charlie Kirk, un personaje de izquierda que dice abiertamente que está cansado de las afirmaciones anti-LGTBI de Charlie Kirk, y un personaje es la víctima de derecha. Y así, pues como ustedes oyeron, él menciona 3 casos. Entonces, claro, si en estos estudios lo que hacen es simplemente y descaradamente y con toda la mala intención, me parece a mí que aquí es claro que hay una mala intención. Hacer este tipo de cosas es un problema muy grande porque lo que están haciendo es tapando cuál es el problema real de esto. Ahora, ¿qué viene para el futuro? Es decir, ¿qué va a pasar en el futuro? Bueno, es un momento muy retador para el movimiento conservador, porque efectivamente es la derecha y es el movimiento conservador el que está siendo la víctima no de amenazas, sino de hechos, y de hechos que son muy difíciles de predecir, porque ya digo, esto de tiradores que de la nada y que no tienen ningún récord criminal, de la nada deciden hacer este tipo de cosas, es muy difícil poder predecir estas cosas, así uno tenga el mejor ejército del mundo. Pero también es el momento de mostrar altura como se ha mostrado en este momento tan difícil. Ustedes vieron que después del asesinato de Charlie Kirk no hubo gente en las calles quemando casas, no hubo gente en las calles protestando, no hubo nada de lo que la izquierda siempre hace, fue completamente diferente, pero así tiene que seguir reaccionando el movimiento conservador con esa altura, pero al mismo tiempo trayendo soluciones claras y haciendo que la justicia actúe, sin politizar la justicia, pero sí con una justicia muy dura y muy clara. Ahora, sobre la izquierda, sobre lo que están haciendo, yo creo que nosotros como personas normales, ¿qué podemos hacer? Porque muchas veces las preguntas que a mí me hacen es yo que no tengo influencia o lo que sea, ¿qué puedo hacer? Yo creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer es primero compartir información en redes sociales, pero también mostrar nuestro rechazo, no solo el apoyo y nuestras ideas y exponiendo nuestras ideas, pero también mostrando nuestro rechazo hacia lo que nos parece que está mal. Y eso se hace votando, pero también se hace con lo que vemos y con el contenido que consumimos. Entonces, finalmente les quiero mostrar otro clip del show de Jimmy Kimmel, ahora que volvió al aire, donde él aborda particularmente el asunto de sus ratings, porque él, como les dije antes, durante los últimos años ha estado teniendo ratings muy bajos, y ahora que ha vuelto, pues tuvo un pico, es decir, tuvo más vistas de las que no había tenido en años, pero no es porque él sea bueno y sea gracioso, sino porque la gente estaba curiosa
de ver si él se iba a disculpar o no. Pero miren el asunto de los ratings de Jimmy Kimmel y con eso cerramos sobre lo que podemos hacer. Digamos, usted que es una persona normal, que no está en la política, pero veamos lo que dijo él en este show. No tenía calificaciones. Bien. Vos. Lo haré esta noche. Casi tienes que sentir lástima por él. Lo intentó, hizo su mejor esfuerzo para cancelarme. En cambio, obligó a millones de personas a ver el programa. Eso salió muy mal. Bueno, es bien curioso porque ahí Kimmel reconoce que tiene malas vistas, que tiene mala audiencia, porque él es malo, pero además es odioso. Y eso hace que a mí me cause un particular rechazo. Pero entonces, lo que todos podemos hacer es aquellos programas que están haciendo las cosas mal, aquellas personas que están haciendo las cosas mal, no mirar su contenido, no compartir su contenido, apagar el televisor, no mirar esos canales cuando sabemos que están haciendo las cosas mal. Esa es la forma en la que la audiencia castiga a estas personas. Ahora, Jimmy Kimmel puede haber vuelto y puede haber tenido en este programa de regreso una gran audiencia, pero esa audiencia no va a durar porque simplemente él no es bueno. Y no me refiero a que no sea bueno de buena persona. Yo no sé de pronto si es una buena persona en su vida privada. Me refiero a que no es buen comediante y que la audiencia va a castigar sus errores. Bueno, con eso cerramos este podcast de esta semana, pero como siempre antes recordarles que Voz tiene un nuevo servicio para ustedes, sobre todo para la comunidad hispana, que a veces tiene que lidiar con un sistema de salud acá en Estados Unidos tan diferente a los sistemas de salud que tenemos en nuestros países. Por eso Voz ahora les ofrece un servicio de salud que ustedes pueden encontrar en salud.voz.us, donde ustedes pueden encontrar planes de servicios de salud que van desde $1 al día y que con esa pequeña contribución incluso les permite tener citas médicas tanto virtuales como presenciales, también medicamentos esenciales completamente gratis e incluso análisis de laboratorio con descuento. Voz Salud, un nuevo servicio que estamos ofreciendo para ustedes, entonces no se tarden en ir a mirar ese nuevo servicio y cómo les puede ayudar a mejorar su vida. Y también recordarles como siempre que descarguen nuestra aplicación para que estén al tanto de todo nuestro contenido, de todos los análisis y las noticias de último momento y que por supuesto nuestros podcasts todos están en todas las plataformas de podcast como por ejemplo Spotify o también YouTube. Vayan y síganos en nuestro canal de YouTube para que estén al tanto de todo nuestro contenido. Y bueno, con esto me despido. Muchas gracias por acompañarme esta semana y nos vemos el siguiente jueves.